Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, buenas y gélidas tardes de diciembre. Les da Eric Estrada, que soy yo, desde un programa más aquí en Cine Garage y Puentes. Y lo digo porque no importa la hora a la que estén oyendo este programa, creo que ya estamos en esa época del año donde, aunque haga mucho sol, el aire está muy frío. Y justo esta tarde a la que estoy grabando estamos así precisamente con un sol, pues podríamos incluso llamar intenso, pero con un viento que no nos deja quitarnos la bufanda. Entonces los saludo, les doy la bienvenida a un retrovisor más, de estos retrovisores que ya son como la botana de los especiales de fin de año. Los cines más o menos empiezan a descansar, los ciclos ya no están tan presentes como antes, los ciclos especiales y las revisiones de filmografías. Entonces, para empezar a hacer programas como este, pues recurro a recuentos de otras épocas, a recuentos de otras décadas, para no dejar de recomendarles a ustedes películas que, especialmente ahora que efectivamente la gente suele estar más tiempo en casa, oscurece más temprano, hace más frío, las carteleras pues se portan un poco caprichosas, hay un hueco y lo habrá además, un hueco muy marcado entre el estreno de Star Wars, la nueva película, y el comienzo de la verdadera época de premios en donde salen los nominados al Oscar, en el que la cartelera no tiene precisamente muchas cosas que ofrecer. Uno ahí medio sobrevive con la Cineteca Nacional, uno medio ahí sobrevive con las salas de arte, como la de Cinépolis, pero hay poco que ver y además la tele se inunda de películas navideñas. Mitzi, muchas gracias por ayudarme con la producción de este programa. Mitzi asiente con una cara de pesadumbre que comparto y que me gustaría que ustedes vieran en este momento. Nos llenan de Santa Clauses, nos llenan de nieves en la pantalla, nos llenan de tipografía dorada, así super cursi, como de disco de Rocío Dúrcal, no, nos llenan de querubines, ¿no? Entonces, de Mi Pobre Angelito, que sería yo creo que lo mejor que se puede ver en estas épocas en la tele, de ahí al papá de la novia y a las reuniones familiares, no, se pone horrible la televisión, no hay nada que ver. Entonces a mí se me ocurrió que podríamos intentar hacer una buena obra de la temporada y recomendarles a ustedes por lo menos 10 películas que están cumpliendo este año, que es 2015, 10 años de haberse estrenado. Es decir, si seguimos más o menos la lógica de lo que se hace en el mundo de la música, cuando una canción o un disco cumplen 10 años, se vuelven clásicos, pueden entrar, digamos, pueden pasar de una estación de radio de música actual, y estoy entrecomillando, a una que funciona con catálogo, como Universal Stereo. Pues bueno, podemos hacer más o menos lo mismo con las películas. Entonces dije, vamos a recoger por lo menos 10 películas del 2005 para que la gente pueda revisarlas ahora que están cumpliendo años y escapen un poco de esta pesadilla que es la Navidad en la televisión, de esta invasión de villancicos y de cosas ridículas que pues, si uno apaga la tele creo que le va mejor jugando dominó, por supuesto. Entonces, la gente que no quiera salir a jugar dominó, aquí van a encontrar 10 películas buenas del 2005 que están cumpliendo, en efecto, 10 años y que ya se pueden revisar. Chequé todas y todas se pueden encontrar en DVD o en Blu-ray, y muchas de ellas, el 90% de esta pequeña lista de 10, están ya en servicios de streaming como Netflix y iTunes. Entonces no hay pierde, se las pueden encontrar, las pueden revisar cuando ustedes quieran. Pero antes de eso, como hay gente un poco, digamos, necia, que dice, no, es que Sin City es buena, no, es que Madagascar es buena, también hice una lista con 10 películas del 2005 que por lo menos yo no considero como buenas, que no considero como merecedoras de una revisión, en donde efectivamente está Sin City. Entonces voy a empezar por ahí, digamos, voy a empezar dándoles una lista de advertencia, como le llamé hace rato que estaba haciendo el guión de este programa, una lista de advertencia de películas que también son del 2005, pero que desde mi muy humilde punto de vista
pues no hay, o sea, ¿para qué volver a ver? ¿No? ¿Para qué meterse a la necedad de, pues vamos a revisar otra vez, por ejemplo, The Amityville Horror, que es la película con la que podríamos empezar esta lista de lo que ya son, en consecuencia, 20 películas que se pueden revisar en el 2015, porque cumplen 10 años, de las cuales, sin embargo, la mitad son una lista de advertencia. Entonces, tomando en cuenta eso, dije, pues vámonos con una introducción de lo que yo no vería jamás, ni siquiera porque estén cumpliendo 10 años, ni siquiera porque estemos encerrados en la casa ayudando con la cena de Navidad o crudeando después de la fiesta de fin de año de la oficina. Yo ni en drogas malas volvería a ver The Amityville Horror, una película de Andrew Douglas con Ryan Reynolds y Melissa George, una película del 2005 que intentó de una manera muy pobre traer primero la historia original, la historia real del horror de Amityville, que se ha recogido ya en varios documentales, de la cual se han hecho muchos programas especiales, de la cual también hay varias y distintas adaptaciones. Esta película se remite al horror de Amityville, digamos, original, y la quieren traer al 2005, repito, con un Ryan Reynolds que interpreta al padre de familia, la familia Lutz, a la cual le pasa todo lo que más o menos ustedes ya conocen en la casa, en la famosa casa de Amityville. Él de repente empieza a oír voces que lo llaman, que le hablan dentro de su cabeza, y en algún momento pues, decide asesinar a su familia. Entonces, entre lo psicológico y lo terrorífico, esta historia siempre ha tenido muchísimo material para poder contar una historia mínimamente interesante. Las películas anteriores a esta lo hacen, lo consiguen, pero aquí, repito, llaman a Ryan Reynolds y nos lo ponen como un padre de familia apesadumbrado, cuando en realidad el señor, por lo menos en ese momento, no daba para un personaje como este, y peor aún, con el retratamiento el guión de Scott Cozart, basado en la novela de Jay Anson, comienza a acentuarse todavía más esta oleada de la cual me he quejado amargamente en distintas ocasiones, en las que las películas de terror dejan de ser de terror, ¿no? Y se convierten en películas de sustos, en donde la tensión ya no genera inquietud en quienes estamos viendo la película, sino estamos ahí un poco hartos de que no esté pasando nada, porque las esterilizan, hacen un proceso de desbrozamiento de la película, donde ya no hay mugre, ya no hay nada realmente sucio, nada realmente violento. Entonces la manera que tienen de despertarnos es espantarnos, y de repente saltan 2 o 3 cosas por ahí, se oyen 2 o 3 gritos por ahí, hay 1 o 2 luces que nos desconciertan, pero vamos de susto en susto, en lugar de generar una tensión creciente que haga que primero esa tensión se convierta en espanto o en inquietud, y segundo, que convierta la película en una verdadera experiencia y no en una mini montaña rusa de la cual vemos venir todas las curvas y todas las caídas. Y justo ahí está Amityville. Es una película que le teme a la oscuridad, es decir, se ve todo prácticamente, que no es ningún defecto. Ya en su momento hablamos alguna vez del Resplandor y dijimos que tenía la gran cualidad de haber hecho una película de terror con todas las luces encendidas. Pero bueno, estamos hablando del señor Stanley Kubrick, que se dedicó precisamente a construir una atmósfera y una tensión a lo largo de la película, en la que a final de cuentas no importa si la luz está encendida o no, para que esa tensión se nos comunique y acabe oprimiendo nuestro corazoncito. Amityville lo que hace es pretender oscuridad, hacernos creer que estamos en una noche cerrada, cuando en realidad estamos viendo todo, y por eso es que tienen que recurrir a los sustos para ir pasando de capítulo en capítulo. Es una película muy domesticada, es una película muy poco trabajada, y en consecuencia se ganó. No hay ningún orden, no es que esta sea ni la peor ni la mejor de las peores películas del 2005, simplemente las voy a comentar conforme fueron cayendo, no les estoy dando ninguna jerarquía. Pero al lado de Amityville Horror está una película
no solamente extraña, no solamente inexplicable en la filmografía de su director, sino que creo que es una película. Es muy feo decir que las películas son que no las necesitamos, ¿no? Una película que no tiene razón de ser. Todas las películas, de alguna forma, y también lo he dicho otras veces, es mejor que existan a que no existan. Siempre hay manera de discutir y de comentar alrededor del estreno de una película, pero hay unas que nos hacen dudar de que el mundo necesite haber gastado la memoria, los ceros y los unos para guardar películas como La aventura de Shark Boy y Lava Girl en tercera dimensión. Me imagino, no recuerdo mucho, pues ustedes saben, son 10 años, no me acuerdo si se llamó así la película, Las aventuras del niño tiburón y la chica lava en tercera dimensión, que además rima de una manera espantosa, pero bueno, en inglés es The Adventures of Shark Boy and Lava Girl 3D, que dirige y escribe Don Robert Rodríguez, del cual hemos hablado también en muchas ocasiones, del cual hemos tratado de enfocar su carrera y siempre sorprende para mal con propuestas como esta. Robert Rodríguez, un director que desde mi punto de vista se ha aprovechado más de la situación como para generarse un nombre, pero que en realidad nunca ha demostrado que de verdad sepa contar o filmar y en consecuencia conmigo tiene muy mala reputación. Y se comprueba todo con películas como esta, ¿no? Que pretenden ser infantiles, pero que a final de cuentas no alcanzan siquiera el nivel de inteligencia de un niño de que les gusta 7 años, como es al que pretende llegarle esta película, y acaba construyendo una especie de masacote, sopa, en la que no sabemos, ya no digamos qué estamos viendo, sino por qué lo estamos viendo. Amigos imaginarios, planetas que hay que salvar de una desgracia, realidades que se mezclan y en realidad una torpeza narrativa del señor Robert Rodríguez que la verdad cuando la vi hace 10 años, cuando vi la película, me hizo sospechar tremendamente que se trataba del producto de un sueño febril en donde el señor Rodríguez estaba más que enfermo, enfermísimo, y pues bueno, trató de comunicar eso en una película que efectivamente no tiene ni pies ni cabeza. Ahí está Las aventuras del niño tiburón y Lava Girl. Luego tenemos Memorias de una geisha. Es así, recuerdo muy bien el desastre en que se convirtió una película de Rob Marshall muy sobrevaluada, no solo en su momento, sino ahora, de una mujer que decide convertirse en la mejor geisha de todo el mundo, pero que a pesar de tener a Ken Watanabe en el reparto, está lleno de estética y de actrices chinas. Entonces ese fue el primer punto de reclamo que tuvo la película, ya no digamos en Japón ni en China, sino en todo el mundo. O sea, la película está tan maltratada a nivel visual que podríamos decir que si no se llamara geisha, podría estar narrada, contada, ubicada en China al 100%. Y alrededor de eso unos dramas y unas intensidades mal desarrolladas, el tono muy distenso, muy flojo. Nunca sabemos si estamos ante un drama, ante un libro de confesiones. Nunca sabemos si la película pudo haber tenido una mejor versión de haberse hecho pornográfica. Nunca sabemos en realidad por qué en realidad esta mujer quiere ser la mejor geisha de todas. Muy floja, muy abierta, en realidad un resbalón brutal del año 2005. La película además se estrenó en Estados Unidos el 23 de diciembre del 2005, me imagino, ¿no? Que queriendo hacer un poco lo que les comentaba yo hace rato, salvar a la gente que no queremos ver películas navideñas de las películas navideñas, y pues bueno, sale la película y se convierte en un... Eso es lo complicado, se convierte en un trancazo entre la gente que cree que está viendo cine de arte y se convierte en un descalabro monumental entre quienes creemos que apreciamos el lenguaje cinematográfico y que sabemos que debe haber una consecuencia en lo que se está contando a nivel visual, por lo menos, ¿no? Que el lenguaje mismo hable por la película
Y no, aquí la cosa está llena de diálogos, es una cosa realmente aburrida. En el número 1, 2, 3, 4, antes de que nos empiece a ganar el tiempo, ya aprendí en estos programas de 20 puntos, ya más o menos me las sé que no tengo que clavarme mucho, lo cual es difícil, ustedes disculparán, prometo hacer listas más cortas. Tenemos Madagascar, una película animada que estaba, pues como todas las películas animadas desde que Pixar es Pixar, que estaba tratando de quitarle un par de rebanadas a todo lo que ya estaba haciendo Pixar desde años antes. Una película dirigida por Eric Darnell y Tom McGrath, con voces en inglés además muy bien puestas. Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the Entertainer. Es decir, había un muy buen reparto detrás de las animaciones que consiguieron Eric Darnell y Tom McGrath, pero que de alguna forma estaba moviéndose en terrenos un poco peligrosos. De entrada, la animación muy geométrica, la animación de estos animales antropomorfizados, que no se veía natural, no se veía realista, pero tampoco era caricaturesca, pues ya nos dejaba un poco fríos, ¿no? Conforme la película iba presentando a cada uno de los personajes. En segundo lugar, a mí me agradó mucho que al meter a los animales al mundo de los humanos, de hecho nos están contando la historia de un grupo de amigos de animales africanos que viven en el zoológico de Nueva York y que eventualmente emprenden su viaje hacia lo salvaje, como le llaman ellos, no se mezclara al 100% con el mundo de los humanos. Y la película por ahí, digamos que tiene un tono, un punto de disculpa, un punto en el que podemos decir, mira, no estaba tan mal, ¿no? Pero esta animación tan rara, ¿cómo le podemos decir? Esta dificultad para que entremos con los personajes era tan notoria que, por ejemplo, la podemos comparar con Bichos, la película de Pixar, ¿no? Donde, sin ser enteramente realista, la invitación anima más a acercarse a estos personajes. Y el principal problema de la película creo que es que nos aleja de entrada. Teniendo tan buen reparto, nos aleja de ellos y no podemos, en realidad, entrar al 100%, divertirnos, como probablemente los chicos se lo hicieron, los chavos, ¿no? Tampoco recuerdo que haya sido un gran trancazo. La película se la roban los personajes secundarios, lo cual ocurre con mucha frecuencia cuando el guión original es flojo. De aquí salieron los famosos pingüinos de Madagascar, mucho antes de lo que le pasó a los Minions. Y pues eso habla un poco de las debilidades del guión. Y además lo peor de esta película es que intentaron, después del mediano éxito que tuvo, convertir a esta marca, a la marca Madagascar, en algo mucho más largo, en una serie de películas. Y la serie de películas que le han seguido después son tan absurdas y son realmente tan inverosímiles que no hay manera de defenderlas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que ya los animales se comportan como hombres, ¿no? En una de ellas encontramos un circo dirigido por animales, es decir, todo el espíritu que intentó plantear esta primera parte, además, es traicionado en las secuelas y estamos ya viendo una especie de picapiedras, pero con animales, ¿no? O sea, están completamente ya salidos de toda realidad, sin poder incluso plantear su realidad propia dentro de la película. Entonces, por eso, por lo que provoca y por la dificultad de entrar a su propia historia, Madagascar y The Wedding Crashers entran en la lista de lo peor de este 2005. The Wedding Crashers, yo creo, pues estábamos además viendo ya con películas como esta una propuesta de comedias de lo absurdo, mal planteadas, con un slapstick muy burdo, con ningún tipo de historia detrás, que sí a mucha gente le divierte, que sí a mucha gente le entretiene, pero que cinematográficamente hablando no tienen ningún tipo de aportación. Entonces, lo siento mucho, el señor David Dobkin entrega para mí una no solo aburrida, sino malísima película, escrita por Bob Fisher y Steve Faber, para que vean, y protagonizada por Owen Wilson, que en otras circunstancias me cae bien, y por Vince Vaughn, que en otras circunstancias me cae bien, por Rachel McAdams, que es una de las mejores actrices que tenemos en este momento, por Isla Fisher, que también hace muy bien lo suyo, pero que aquí, sin un guión que los soporte, sin una gracia real que esté detrás de ellos, acaban sumidos
en una película completamente floja, en una película bastante insulsa y que por momentos, muchos, bastantes, casi todos, se vuelve en un tedio insoportable. Tengo que hacer la primera pausa de este programa y regresamos con la otra mitad de las peores películas del 2005 que ustedes podrán ver bajo su propio riesgo. Yo lo estoy diciendo para que no las vean, y empezamos ahora sí las recomendaciones reales del 2005 para que revisen en estas largas noches de diciembre. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Muy bien, estamos de regreso y vamos a seguir con las películas malas del 2005 que ahora están cumpliendo 10 años. The Longest Yard, una nueva versión de una película de 1974 que tiene el mismo nombre, The Longest Yard, pero que en su momento fue dirigida por Robert Aldrich, escrita por Tracy Keenan Wynn y Albert S. Rudy, y protagonizada por Burt Reynolds, nada menos. Pues bueno, esta que les cuento, The Longest Yard, que habla de un hombre que es internado en prisión en Estados Unidos, que es Burt Reynolds, y que decide de alguna forma reivindicar su propia imagen ante sí mismo, que es por eso que recoge el espíritu del fútbol americano. Decide organizar un equipo de fútbol americano dentro de la prisión en donde está en apariencia injustamente recluido. Y pues bueno, a partir de ahí empieza una historia de superación, de entrenamiento, de dureza, de crítica al sistema penitenciario abusivo de los Estados Unidos. Una película con sus asperezas y con sus sinsabores. Y por supuesto, con la gran actuación de Burt Reynolds, que ya era en el 74 una gran figura, y que aquí le hacen además un gran homenaje al espíritu del fútbol americano. Por eso la película se llama así, The Longest Yard. Hay un dicho en el fútbol americano que
que dice que la yarda más larga, obviamente todos miden lo mismo, estamos hablando de un juego metafórico, la yarda más larga es la última, no importa qué esté uno buscando, la última yarda siempre es la más larga, pero hay que recorrerla, hay que ir del principio al fin, siempre, siempre, ahí hay muchas enseñanzas. Es una gran película esta del 74, es una película muy divertida que curiosamente creo que también está en Netflix Latinoamérica, entonces chéquenla bien, no se vayan con la que les estoy mencionando en este momento, que es la que dirigió Peter Segal con Adam Sandler en el reparto, sino vayan por la del 74. De la que yo les estoy advirtiendo es la del 2005, protagonizada por Adam Sandler, y sí, también con Burt Reynolds en el reparto. Lo que pasa es que aquí obviamente él no está haciendo el mismo papel, es una especie de homenaje al espíritu de Burt Reynolds y quieren contar la misma historia. ¿Consigue momentos divertidos? Sí. ¿Consigue despegar de vez en cuando? Sí, pero le pasa lo mismo que lo que les decía con The Amityville Horror. Le quitan todas las partes incómodas, la película se va mucho más del lado de la comedia, la película se suaviza demasiado y pues bueno, aunque está ahí el homenaje al fútbol americano, aunque haya ahí todavía un intento de conservar aquel discurso de aquella película, esta película es completamente plana y sosa, la emoción está reducida al mínimo, por supuesto la parte crítica está pues eliminada prácticamente de esta nueva versión y al señor Peter Segal se le va para abajo desde el primer momento. Adam Sandler no es, ya lo sabemos, la persona más afortunada en cuestión de estar en historias interesantes, aunque su popularidad lo lleva a otros niveles. El de Adam Sandler es un fenómeno muy difícil de explicar, mucho más difícil de comprender. No tiene la mejor filmografía del mundo, no es el mejor actor del planeta, de hecho es antipático para muchos círculos en muchos países y sin embargo goza de una popularidad gigantesca en Estados Unidos y en este caso también en México. Entonces es inexplicable que alguien que normalmente debería estar en las listas de lo menos popular del mundo esté en todo lo contrario, muy bien por él, ¿no? Como un actor muy popular, teniendo una filmografía tan plana, tan poco propositiva y tan poco sólida, ¿no? Otra película, no sé si es que habría que ver cuántos Cuatro Fantásticos se han estrenado en la historia de la humanidad y muy particularmente en esta moda, ¿no? del cómic vuelto a entrar en el cine. Entonces esta versión de los Cuatro Fantásticos, que nos cuenta una vez más el origen de los Cuatro Fantásticos, dirigida por Tim Story y escrita por Mark Frost y Michael Franz, es la cosa más aburrida del mundo. Se habló mucho de los efectos, se habló mucho del maquillaje que se le iba a agregar a Michael Chiklis, por ejemplo, que es quien interpreta a Ben Grimm, a la Mole. Se habló mucho de Jessica Alba, aquí está, vénganla a ver. Se aplaudió mucho que Chris Evans estuviera ahí, aunque tampoco es el digamos, actor más popular del planeta. Joan Goofford estaba también ahí, como Reed Richards, y la verdad, la película es un desastre monumental. Aburrida, mal platicada, inverosímil también, ¿no? No hubo una real adaptación del mundo del superhéroe, de estos superhéroes a la película. Están como metidos, ¿no? Es como si hubieran agarrado a los supersónicos y nos hubieran dicho, como ya conocen la historia, no tenemos que cuidar mucho los detalles, ahí les va lo que está pasando, ahí están los supersónicos. Pues bueno, más o menos algo así ocurrió con los Cuatro Fantásticos. Como ya saben quiénes son, aquí va la historia otra vez el origen. Se estaba encontrando, entiendo, la manera de unificar los universos como se están unificando ahora, algo que se ha hablado mucho en la Alianza Rebelde, algo que el Cosmos de Bolsillo ha desarrollado también aquí en Puentes, pero eso no impide que no impedía que hubieran hecho una buena película, y la película Los Cuatro Fantásticos del 2005 es realmente, realmente mala, al lado de otra película que intentó despegar toda una
serie, una franquicia como las Crónicas de Narnia. En el año 2005 tuvimos la película El León, la Bruja y el Ropero, a la que se le hizo una campaña de promoción gigantesca, brutal, pósters por todos lados, viajes, ¿no? Te llevan, te traen para que conozcas, ver cómo se anima el león, ver cómo se anima a los osos. Una película que estuvo buscando un mercado que ya tenía Harry Potter, ¿no? Que inició esta moda de readaptación al cine de literatura juvenil considerada clásica. Por ahí iban las Crónicas de Narnia, pero por alguna razón quizá la película era demasiado barroca, había muchísima información, los vestuarios eran demasiado elaborados, había como esta casi necesidad de Andrew Adamson, que es el director, de recargar la película. La palabra es eso, la película está muy recargada, la película está muy revuelta desde lo visual y obviamente digamos que la trama no era precisamente lo más contemporáneo en el 2005, imagínense ahora. Se hicieron un par de películas más, la película tuvo más o menos el alcance que estaban buscando, pero ni recaudó lo que querían, ni consiguió el impulso suficiente como para que la saga que con ella querían comenzar despegara realmente. Hubo un par de películas más y después la historia, digamos, quedó inconclusa, no hubo chance de seguirla platicando. Luego están dos que la gente se va a enojar mucho conmigo por haberlas metido en esta lista. Por un lado está Sin City, la película de Frank Miller, que en teoría dirigió con Robert Rodríguez y en teoría dirigió con Quentin Tarantino. Quentin Tarantino tiene sí una secuencia en la película, se nota inmediatamente qué parte dirigió Quentin Tarantino. Entre Frank Miller y Robert Rodríguez, habiendo dicho lo que dijimos del Niño Tiburón, también podríamos notar en qué momento Frank Miller entró al quite para dirigir esta película, inspirada o surgida a partir de las novelas gráficas del propio Frank Miller. ¿Por qué no me gusta? Es una película muy poco cinematográfica, es decir, es muy poco película, es decir, no hay en realidad una propuesta, a pesar de todo lo que se dijo del desarrollo visual, del tratamiento visual de la misma, a pesar de que tenía estos retoques que pretendían que con nosotros tomáramos como influencia del film noir, a pesar de que estaba Mickey Rourke ahí en la película con Bruce Willis, otra vez la pobre Jessica Alba, pobrecita, le han tocado las peores películas mucho, ¿no? En muchas, se le han juntado, digamos, se le ha juntado el lavado con el planchado, a pesar de que mucha gente la defiende. Yo creo que cuando una película depende tanto de la voz en off para explicarse a sí misma, cuando una película es tan violentamente machista y está tan enamorada del falo de sus personajes, no va a llegar muy lejos. A mí la película me parece un desastre, a mí la película se me hace súper sobrevalorada, se me hace un discurso de derecha muy marcado, aunque haya gente que quiera ver por ahí un empoderamiento de la figura masculina a partir de esta pandilla de prostitutas que vengan a uno de los personajes. Yo creo que no hay en realidad un vínculo entre el principio y el final, hay varias historias que se van mezclando, que eso salva un poco el resultado final. No hay en realidad un momento en el que digamos esta es la peor parte de la película, porque como toda es tan mala pero está envuelta en 3 historias, en 4, pues bueno, no alcanzamos a ver la profundidad del agujero. Yo creo que es una película muy sobrevaluada y por eso entró en esta lista. Y la otra película que les quiero comentar, que también en su momento se convirtió en una cosa gigantesca, pero con el paso de los años se ha vuelto un tropiezo monumental, es el King Kong de Peter Jackson. Una nueva versión de la historia en la que un grupo de exploradores llegan a una misteriosa isla en la que encuentran muchas cosas particulares, ¿no? Animales gigantescos, dinosaurios, una tribu rara que vive ahí, que adoran a un gorila gigante que se enamora de la rubia que acaban
que ellos llevan con ellos, pues porque están desarrollando una campaña de publicidad, una rubia monumental interpretada aquí por Naomi Watts. Ella pues hizo lo que pudo, igual que Jack Black, igual que Adrien Brody, pero pues no, o sea, es lo mismo de Amityville, lo mismo que le pasó a esa película. Es como, ¿dónde está el enfrentamiento real entre la razón y la lujuria que teníamos, por lo menos en la película de los 70 y ya no digamos en la película de los 30, ¿no? ¿Dónde está esta crítica voraz al capitalismo que sí teníamos en los 70? ¿Dónde está esta gran metáfora en la que vemos, ¿no?, a este monstruo desatado que es la lujuria, que es el gigante monumental persiguiendo a la pureza y a la virginidad de la chica de la que está irremediablemente enamorado y con quien no va a tener la consumación de su amor? Peter Jackson se va por el lado de la aventura. Peter Jackson le quita todo este peso y todo este drama, ¿no?, de un amor imposible, ya no digamos entre el gorila y la chica, sino entre la chica y uno de los miembros de la expedición. Le quita cualquier tipo de punto crítico y la convierte en una oda, primero, a los efectos digitales, que Peter Jackson es lo que sabe hacer muy bien, y segundo, en una película de aventuras en la que lo único que queremos es que acabe, no para saber qué va a pasar, porque ya todo el mundo sabemos que King Kong tiene que morir al final de la película, sino para efectivamente poder salir del cine. Una película eterna, una película aburrida, 187 minutos duró en su corrida comercial. La versión de lujo o la especial tiene todavía 20 minutos más de nada, ¿no? Absolutamente de nada. La única ventaja es que tenemos al señor Andy Serkis haciendo el papel de King Kong y empujando los efectos visuales que ahora podemos disfrutar con mucho mejores propuestas. Esa sería la lista de las 10 peores películas, a mi consideración, dentro de la lista blockbuster del 2005, digamos. No me fui a peores profundidades, me quedé muy en la superficie, pero estas son, como les decía al comienzo de este programa, las que pueden encontrar tanto en Netflix como en iTunes o en su distribuidor de DVD favorito o también en Blu-ray. Al lado de ellas está la lista de las 10 sugerencias de este humilde programa para que ustedes puedan revisar en Navidad sin padecer la Navidad. En el número 10 tenemos Sympathy for Lady Vengeance de Chan-wook Park, una película, fíjense lo que son las cosas, que también es parte de una serie, trilogía, mini franquicia, es parte de una propuesta de un director como Chan-wook Park, que dice, pues mira, vamos a recoger el nombre de un personaje, vamos a tratar de contar una historia que esté unida por lo menos a nivel de nombre, y vamos a entretener a la gente, ya no digamos con una película bien planteada, bien desarrollada, bien construida, sino una película además ultra violenta, una película en la que entre la violencia y la maldad o la mala leche humana, encontramos momentos muy, muy entretenidos, encontramos propuestas, por lo menos en ese momento vanguardistas, y que hicieron de Chan-wook Park un esteta de la violencia, y que empezaban a redondear una propuesta como la de la trilogía de la venganza, entre desconcertante y vanguardista, ¿no? Muy pocos directores se han atrevido a hacer lo que Chan-wook Park hizo con esta trilogía, y creo que revisarla ahora que está cumpliendo 10 años de haberse estrenado es un gran ejercicio. La gran ventaja con la famosa trilogía de la venganza es que no importa tanto cuál ven primero y cuál ven después, pueden checar cualquiera de las películas sin tener que haber visto la anterior. No es una historia lineal, aunque puede estar planteada, desarrollada y entendida así, no importa tanto cuál ven primero y cuál ven después. Es un poco lo que ocurre también con otro tipo con lo que está pasando incluso ahora con la revisión de Star Wars, ¿no? Que el famoso Orden Machete, que también se ha comentado aquí en la Alianza Rebelde, es un poco eso, ya no afecta tanto en estos casos, qué se ve primero y qué se ve después. Entonces, vean Sympathy for Lady Vengeance,
de Chan-wook Park. Luego tengo otra que aquí otra vez la gente se va a enojar porque van a decir que cómo, ¿no? Que cómo es posible que haya yo escogido una película tan rara, tan extravagante, a pesar de ser obra de uno de nuestros directores favoritos, no solo en el guión, sino en la dirección del señor Terry Gilliam, como Tideland. Tideland para mí fue una película incomprendida en su momento, una especie de inversión más allá de lo que ocurre frente al espejo, inversión del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Jeff Bridges hace un gran papel, aunque cortito, en una película que depende mucho de atmósferas, que nos está contando una historia que nos confunde para bien, que nos está metiendo a la lindura de una decadencia humana muy particular, que nos está enseñando que pues, el ser humano es ser humano hasta cuando no quiere serlo, y todo, repito, a través de una película que mucha gente podría considerar como para niños malvados, ¿no? Si a Tideland le quitamos toda la oscuridad, que sería volver a hacer una película, sería una buena historia para niños, incluso una película de esas de Walt Disney de los años 50, pero no, como la escribe y la dirige Terry Gilliam, tiene justo esa oscuridad para hacer que, a pesar de ver el mundo a través de los ojos de esta niña, sabemos que el mundo es una cosa muy complicada, sabemos que el mundo es una cosa muy rebuscada, y en ese mediano pantano que está todo patas arriba, podemos un poco entender mucho de la naturaleza humana, ya no digamos de los personajes, sino del propio Terry Gilliam, que aquí se proyecta de una forma impresionante. Otra película, voy a ver a cuántas llego antes del siguiente corte. Una película que a mí me entusiasma mucho. Tim Burton entra a la lista al lado de Mike Johnson, los dos codirigen La novia cadáver. Todo mundo le dice el cadáver de la novia, pero no, en Corpse Bride es como La novia cadáver. Sería una traducción mucho más adecuada y mucho más cercana a la historia verdadera que están contando en una de las mejores películas de animación que ha entregado el siglo XXI. Tim Burton es el creador de los personajes junto con Carlos Grangiel, y a partir de ahí se desarrolla una historia que sirve mucho para Halloween, que sirve además, curiosamente, sirve también para el Día de Muertos, una historia que también tiene su punto crítico ante las sociedades contemporáneas muy metidas en el consumo, muy metidas en lo inmediato, muy metidas en el interés, y que sin ser necesariamente una historia de amor, alcanza, como muchas de las películas de Tim Burton, alcanza a ver en estos castillos góticos, aquí sí, con influencia tanto del expresionismo como del film noir, alcanzan a ver las luces de la humanidad ya muy diluidas, ya muy tenues, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Hacen una historia pues de terror. En realidad estamos contando todo lo que ocurre del lado de los muertos, además con un elenco muy, muy sólido. Johnny Depp haciendo la voz de Victor Van Dort, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Tracy Ullman, Joanna Lumley, Albert Finney, Christopher Lee, hay Danny Elfman también hace una voz. La película tiene un reparto muy bueno. Me gusta mucho la animación que hay aquí y me gusta sobre todo la historia. La historia funciona para los chavos, aunque no es una película para niños, y para los adultos entrega todavía un mensaje más complejo y mucho mayor. La vamos a dejar ahí para llegar a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas que nos quedan en esta lista de nuestras recomendaciones para que revisen en fin de año. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes invita. Variante musical.
Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Hemos vuelto y como la gente sabe, a mí el cine de terror me entusiasma mucho. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendar El Descenso o The Descent, una película de terror escrita y dirigida por Neil Marshall, que se convirtió en todo un fenómeno en esos años. Neil Marshall tenía antes de Descent, una película que se llamaba Dog Soldiers. Luego hizo Doomsday, luego hizo Centurion. Más o menos lo perdimos, aunque tiene también un par de capítulos de Game of Thrones. Es un director, pues digamos que funciona para lo que se le quiere, pero en El Descenso encontró un punto y una forma de generar las atmósferas que necesitaba, muy padre, muy interesante. A mí El Descenso se me hace una cosa muy, muy divertida. La gente que me conoce sabe que cuando me divierto, que cuando me refiero a lo divertido del cine, no es que uno se esté carcajeando todo el tiempo. Uno se la puede pasar muy divertido o en una casa de los sustos o en la casa de la risa. Lo mismo pasa con el cine. Los buenos dramas, los dramas intensos, súper rudos. Hamlet, por ejemplo, ¿no? Que ahora todavía debe estar en cines, pues es una de las tragedias clásicas más grandes de la humanidad, pero la experiencia de pasar por ahí hace que nos sintamos vivos y a la hora de sentirnos vivos nos estamos divirtiendo, señoras y señores. Con El Descenso ocurre lo mismo. Es una película dura, violenta, muy gráfica, claustrofóbica, oscurísima, que también pone en tela de juicio la solidez de las amistades humanas en situaciones límite, a su manera, ¿no? En el cine de terror, pero justo eso la hace una película tremendamente divertida, aunque uno se esté mordiendo las uñas todo el tiempo. La historia es muy sencilla. Un grupo de chicas, un grupo de amigas, deciden bajar a una caverna. Ellas son espeleólogas, algunas de ellas van de paseo a bajar una caverna y se encuentran atrapadas, de repente ahí se encuentran perdidas, y no solo eso, sino que se dan cuenta que no están solas. Entonces, en esa persecución, escape, en el me salvo tú, ¿qué hacemos?, en el que no cierres los ojos, no, mejor sí, pasan una serie de cosas tan violentas y que enfrentan tanto a estas mujeres que el final es crudo, duro y rudo. Si alguien quiere una muy buena película de horror para estos días, yo creo que El Descenso no los va a defraudar. Es una película de muy bajo presupuesto, que se convirtió en un trancazo en la taquilla y que por supuesto originó secuelas, ¿no? Ya saben ustedes qué es lo que pasa con este tipo de películas, pero bueno, se convirtió en todo un fenómeno entre la gente que le gusta el horror, entre la gente que le gusta el cine. Yo aquí dejo la recomendación para que le echen un ojo. Al lado del Descenso tenemos Munich, una película que también la gente no quiso ver mucho en su momento, y me refiero al no ver mucho, es que de alguna forma, aunque la fueran a ver, decían que no, que estaba muy dura, que era muy violenta, que qué exageración, que como un comando de investigadores, mercenarios judíos va a andar cobrando venganza de un país en las Olimpiadas. Pues bueno, de entrada el señor Steven Spielberg, junto con Tony Kushner y Eric Roth, recogen un hecho real. De hecho, la película comienza recreando las escenas reales que existen de la Olimpiada, en la que se desata todo el famoso Septiembre Negro, en que se desata toda la historia que nos cuenta Munich. No voy a entrar en detalles para que ustedes se dejen llevar por la tensión que la película maneja desde el primer cuadro. No solo se basan en una situación real, sino que no están exagerando nada. El propio Steven Spielberg dijo que pues era un poco cuestionar este tipo de acciones en un mundo en donde ya no deberíamos estar así. Y al lado de lo que ha pasado
en todo el mundo, con estos tiroteos de grupos fanáticos, tanto religiosos como políticos. Creo que la película ahora, a 10 años, adquiere una nueva dimensión, adquiere una importancia todavía mayor. Steven Spielberg estaba comentando en esta película la muy poca necesidad que tenemos ya. Siempre la hemos tenido, ahora es más, es lo que quiero decir. No hemos en realidad el hombre jamás debió haber necesitado de la violencia para construir la civilización que tenemos, y sin embargo la civilización en la que estamos está construida a base de hechos violentos. Ahí está el 2001 Odisea del Espacio para contarlo de una manera todavía más viajada. Y lo que está diciendo Steven Spielberg es eso, o sea, si esto ya nos parecía brutal en los 70, imagínense ahora que estamos en el 2005 y ahora ustedes vuelvan a darle dimensión con lo que ha pasado en los últimos meses en París, en San Bernardino, todos estos nuevos movimientos radicales que ya deberíamos haber superado y que están construyendo situaciones muy parecidas a las que narra Múnich, de una manera muy gráfica, muy intensa, muy violenta. Yo creo que de los mejores Spielbergs que hemos tenido del lado menos familiar, con sus historias mucho más cerradas en sí mismas, podremos encontrarlo en Múnich. La recomiendo mucho, yo mismo ya la apunté aquí para revisarla, junto con Constantine, que es otra película que, yo les decía, en su momento Múnich, la gente decía, ay no, está muy dura, ay no, está muy fuerte. Pues bueno, está contando un caso real, ¿no? O sea, si la ponemos desde ese punto de vista, creo que la necesidad de revisarla pues es mayor. Constantine, de Francis Lawrence, también está basada en una novela gráfica y se convierte muy en su tamaño, pequeñita, mediana, sin grandes aspiraciones, en un muy buen homenaje al cine negro. Ahora sí, en una especie de reinvención del detective, que aquí toca ya terrenos sobrenaturales, que se mete en otros niveles. Ahora sí, una película muy divertida, una película interesante, una película visualmente con algo de propuesta. Está Shia LaBeouf, está Rachel Weisz, está Keanu Reeves, Jimon Unsu. También tiene su buen reparto, una película muy entretenida, una película ahora sí divertida, del lado de van a sonreír un par de veces. Si les gusta el cruce entre lo sobrenatural y el thriller americano, incluso podríamos llegar a decir más tradicional, los elementos mínimos, esta película les va a hacer pasar un gran rato. Otra película que además ahora se vuelve visionaria, que ahora con lo que está pasando en muchas partes del mundo, se vuelve incluso una especie de himno de libertad. Ya lo era en su momento, ya estaba metida en estas películas que están abogando y empujando por los derechos de todos y de todas. Pues bueno, es Brokeback Mountain. No recuerdo el ridículo nombre que le pusieron en español en México, la verdad. Le pusieron un nombre tan malo a la película de Ang Lee que lo olvidé por completo. La película cumple 10 años, lo repito, y ahí podemos ver a un Heath Ledger todavía muy lejano, aquel que se despidió de nosotros desde el punto de vista más trágico, al lado de Jake Gyllenhaal, haciendo pareja, ¿no?, con Jake Gyllenhaal. Una historia que de nuevo fue atacada por los círculos conservadores más radicales del planeta, en especial de los de Estados Unidos. Ang Lee estaba jugando con una de las figuras masculinas por excelencia de la cultura americana, que es el vaquero, y estaba jugando de una forma en la que no se había jugado de una forma tan abierta en el cine. Entonces, al meter, es como, bueno, sí hay aquí... Es como si aquí alguien dijera, no hombre, no, los charros mexicanos son la quinta esencia de lo varonil, de lo viril. No, o sea, no. Número uno, no. Número dos, no tienen por qué serlo. Un poco lo mismo dice Ang Lee con Brokeback Mountain, y nos entrega una historia que da mucho que pensar, que deja muchas preguntas en el aire para ser respondidas de la mejor manera. Es solamente verla pues, con ojos de objetividad, y empezar a entender que las historias de amor no necesariamente se desarrollan siempre entre un hombre
y una mujer, y que justo por pensar así, que el amor solo es posible entre un hombre y una mujer, se han originado tragedias, historias duras, historias complicadas, en gente que cree que eso no, que cree porque lo siente, que su amor se le puede expresar a cualquier otra persona, no importa si es hombre o mujer. Ahí está Brokeback Mountain, que está entre las recomendaciones del 2005, al lado de, esta la recomiendo porque me trae muy buenos recuerdos. Me encontré con que Charlie y la fábrica de chocolate, también de Tim Burton, se había estrenado en el 2005. No es en realidad una muy buena película, la verdad, pero tiene momentos muy interesantes. A mí me gusta que alcanza puntos de psicodelia violenta muy padres, ¿no? Alcanza a jugar con elementos casi surrealistas de una manera un poco agresiva, sardónica, pues también muy interesante. ¿Por qué la escogí? Repito, porque me trae muy buenas memorias. Cuando yo conocí a Tim Burton la primera vez, fue justo en el rodaje de esta película, y yo lo vi trabajar, y yo lo vi parar una escena completa de Charlie y la fábrica de chocolate, esperando a que una nube en los cielos de Londres se colocara donde él quería que estuviera para poder empezar su escena. Es la escena en la que los niños van entrando por primera vez a la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Me tocó ver cómo se rodaba esa parte, otras también, pero en particular esa, y ver cómo dirigía y cómo controlaba a un equipo tan grande de trabajadores, me hizo todavía admirarlo más. Es alguien que tiene el control de su rodaje, sí, con mano estricta, pero no con ello con mano tiránica. No quiero decir que lo haga con mano tiránica, simplemente tiene el control, lo demuestra, lo ejerce, y a mí esta película me trae muy buenos recuerdos, por eso se las dejo ahí. Del otro lado está, ¿qué había puesto? Batman comienza, el Batman Begins, el famoso comienzo de la historia que Christopher Nolan remató de la peor manera posible. Algún día hablaremos de la última parte de esta trilogía, pero bueno, cuando empieza Batman Begins, el mundo del cómic, repito, todavía no alcanzaba las intenciones que tiene ahora, no lo tenían claros ellos mismos. Entonces, cuando llega alguien a plantear una película tan bien adaptada de una novela gráfica, no solo a nivel visual, sino también a nivel dramático, entendiendo al personaje con dilemas reales y con preguntas mucho más cercanas a nosotras que las de un superhéroe, la película se convierte en un trancazo. Christian Bale alcanza finalmente el nivel de superestrella. Tenemos a Michael Caine como el actor fetiche de Christopher Nolan, inyectándole la dosis de amor varonil al Batman Begins, el amor casi paternal. Y tenemos también a Ken Watanabe, del cual ya habíamos hablado mal de una de las películas en las que estuvo hace rato, haciendo aquí un gran papel en yo creo, uno de los mejores orígenes que ha tenido el cine de superhéroes en la historia del cine, ¿no? Hablamos de un muy mal origen con los Cuatro Fantásticos. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario está en este Batman Comienza de Christopher Nolan. Si alguien todavía no ha visto la trilogía de Nolan, esta sí creo que se tiene que ver en orden. Creo que habría que ver Batman Begins, y luego habría que ver El Caballero de la Noche, y luego había que ver El Caballero de la Noche Asciende, que es como le pusieron en México. Se pueden ahorrar los últimos 20 minutos de la tercera, pero verlas en orden creo que aquí sí es elemental. Esta historia, esta gran trilogía de Christopher Nolan comenzó en 2005, igual que terminó otra. En el 2005 se estrenaba Star Wars, el episodio 3, La Venganza de los Sith, que cerraba la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias, que en unos días, si esto lo están oyendo ustedes un lunes, nosotros podemos estar viendo la nueva película, el episodio 7, en 3 días, ¿no? A la medianoche entre el miércoles y el jueves. Pues bueno, en el 2005 esta segunda trilogía cerraba su historia, y comenzaba efectivamente, ahora lo sabemos, en ese momento no teníamos idea, comenzaba una gran espera para ver qué es lo que pasaba después del episodio 7 que ya todo el mundo conocemos. Yo creo que de los 3 primeros episodios de Star Wars, es decir, 1, 2 y 3, no 4, 5 y 6, sino 1, 2 y 3, es la película que más me gusta. Pues bueno, es la que consuma el nacimiento del gran villano que es Darth Vader, es la que se deshace finalmente de la enorme carga que representa a Jar Jar Binks. Aquí ya de plano está aniquilado. Es la película más oscura, más movida de esa primera
segunda trilogía. Deja todo planteado para que el episodio 4 se convierta en un gran banquete. Y pues bueno, si ustedes la ven y consultan Orden Machete con la Alianza Rebelde, podrán ver cuál sería la mejor forma de reapreciar esta película en el orden de Star Wars. A mí se me hace realmente una película entretenida. Con el tiempo, igual que mi amigo Julio Martínez Ríos, he llegado a revalorar estos primeros episodios de Star Wars. Y pues bueno, de esos 3 primeros, esta es la que más me gusta. Entonces, ahí están mis sugerencias. Vayan a ver o no el episodio 7. Creo que revisar el episodio 3 es un ejercicio ahora sí muy divertido. Les va a sacar muchas sonrisas, les va a hacer pasar un gran momento, y si además son fans de Star Wars, no hay manera de quejarse. Esas son, chicos y chicas, mis recomendaciones para estos días de encierro y de noches largas y frías. Una lista de 10 advertencias que me gustaría que no vieran, aunque siempre es mejor ver que no ver. Ahí están mis advertencias. Véanlas bajo esos ojos, por lo menos. No les estoy prohibiendo que vean nada, al contrario, cada quien toma sus decisiones, pero véanlas con los comentarios que yo les dejo aquí en este programa y vengan luego a comentarlas con nosotros. Y del otro lado están las películas que yo creo que desde 2005 nos pueden dar momentos de entretenimiento sano y libre en estas noches que se inundan de películas navideñas. Son 10 películas, 2 por día, 1 por día, les dan para todas sus vacaciones. Entonces ahí se las dejo. Este fue el retrovisor botana antes de los especiales de fin de año de Cine Garage. Ojalá les haya gustado. Aquí espero sus comentarios. Por favor, mándenlos, entréguenlos, vengan a platicar con nosotros y por aquí nos vemos. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.